Bueno, muchísimas gracias. Esta es la última vez que yo voy a hablar. De nuevo, les agradezco mucho por la invitación. Ha sido realmente muy placentero estar aquí con los compañeros, con los amigos, con los cirujanos hepatobiliares. Después de esos videos tan buenos que tiene Rubén, es un poco difícil seguir, pero pues vamos a hablar un poquito de hepatectomía laparoscópica, no tanto la parte técnica, sino la parte teórica, si realmente se justifica. Acuérdense que lo que uno quiere hacer no es ahorrarse una cicatriz, y el mejor ejemplo de eso es esta es la cicatriz más famosa de la cirugía hepatobiliar. Para el tiempo que un hombre hubiera podido ver esa cicatriz, ya estaba en el cielo, de manera que la cicatriz no era el problema. ¿Por qué hay un uso tan limitado? Porque las maniobras que usamos en cirugía abierta no están disponibles, no se puede hacer palpación, en cirugía laparoscópica de hígado, la movilización es difícil, la compresión, el miedo al embolismo aéreo del que hablaba Rubén, la dificultad en la orientación espacial. Ya ve que ellos usan un programa de software que es un poco sofisticado, y si uno no lo hace así, tiene que tener ese mismo programa en la cabeza para cuando está siguiendo con la resección. Y la curva de aprendizaje natural es mucho menos tolerante a los errores que se haría en cirugía abierta. El otro problema es que no hay programas de entrenamiento bien definidos, al menos en Estados Unidos, y los que hay son muy escasos. Entonces, ¿quién es el que va a hacer esta cirugía? El cirujano hepático, que puede ser un cirujano oncólogo, un cirujano hepatobiliar, un cirujano de trasplante o el cirujano laparoscópico. Ese es el problema. Entonces, lo más importante es saber que estos programas deben basarse en los fundamentos de la cirugía abierta del hígado. Obviamente, yo soy cirujano hepatobiliar, yo lo que pienso es que uno tiene que asociarse con un cirujano laparoscópico y hacer la cirugía hepatobiliar como la hace abierta. Ese es mi concepto. Entonces vamos al primer simposio en el 2008, lo que se dijo allá fue que cogieran estas lesioncitas en la periferia, esas eran las fases o en el segmento lateral izquierdo, y la resección laparoscópica menor se hacía así, es lo más fácil. Definitivamente lo que dijeron en el 2008 fue que son resecciones hepáticas mayores para hacer por laparoscopia. La sectorectomía lateral izquierda no tiene mucho problema. Este lo traigo a colación, este ensayo clínico controlado que fue publicado el año pasado del Oslo Comet, pero este lo traigo es sobre todo para hablar de las resecciones hepáticas menores. Entonces, en el Oslo Comet, y aquí lo he señalado un poco con estas barras, la cirugía hepática laparoscópica se comportó mucho mejor en cuanto a complicaciones posoperatorias, en cuanto a estadía hospitalaria, que fue en términos de horas, o estadía en el área de posoperatoria, y en cuanto a necesidad de morfina. Entonces, con este ensayo clínico controlado, lo que se vio es que en resecciones hepáticas menores, definitivamente la laparoscopia tiene una ventaja sobre la cirugía abierta. No hay ningún problema. De nuevo, menor frecuencia de complicaciones operatorias, fue significativo, es costo efectiva. La frecuencia de resecciones de reserva es similar y confirma el uso de la laparoscopia. Viene el segundo simposio del 2014 y los conceptos para mí son bien interesantes. Este es cuando uno hace una cirugía abierta. Por aquí, esa es la aproximación que uno tiene. Uno necesita trabajar en el hilo hepático. Miren lo lejos que está uno de eso. Mientras, cuando uno pone un laparoscopio, viene la evaluación del hilo hepático, es muchísimo más fácil, puede ver todas las personas, y la evaluación de la vena cava, sobre todo, es significativamente mejor. Esa es una demostración a cómo se ve tan fácil. Por ejemplo, la arteria hepática derecha, el receso, y uno puede hacer toda la disección ahí. La evaluación es bastante fácil. La porta derecha, ustedes ven cómo se ve bien la cava, porque todo el mundo está viendo, es una visión paralela a la cava. Cuando uno va a buscar el ligamento de la vena cava, o que algunos llaman el ligamento de Macucci, es supremamente fácil. Cuando uno hace la evaluación de la hepática derecha, de nuevo, ve la cava. Esta no es una visión, yo nunca tuve esta visión cuando estaba haciendo cirugía hepática abierta. Esto es muy cómodo para todo el mundo y todas las personas la pueden ver.
Y los otros conceptos, ya Rubén tocó un poquito en esto, a medida que se aumenta el neumoperitoneo, la presión en la porta empieza a subir. Eso es como hacer un Pringle de manera funcional. Yo difiero un poquito, yo nunca uso Pringle, inclusive en rejección hepática mayor, precisamente por estos conceptos, estos dos conceptos. De nuevo, cuando uno tiene neumoperitoneo, la presión en la vena hepática empieza a bajar. Este es un estudio experimental, pero, y lo demostró bien Rubén, cuando uno hace la resección en esas condiciones, con una baja presión venosa central, el neumoperitoneo le da este tipo de exposición, donde el sangrado se disminuye y permite pues mucha más disección y sobre todo disección de los vasos. Algunas ventajas teóricas, la incisión obviamente es mucho más pequeña, la movilización no es tan buena, pero uno no tiene que hacerlo exactamente como hace en la cirugía abierta. El riesgo de embolismo pulmonar pienso que es menor en la laparoscopia. La transección del parénquima hepático, uno tiene una magnificación de las estructuras cuando la está haciendo laparoscópica, de manera que intuitivamente uno pensaría que ese es el gran miedo que uno tiene cuando hace rejecciones hepáticas mayores, pero no es tanto así. Cuando uno tiene sangrado, la mayoría de las personas, Rubén es una persona muy experimentada, pero el sangrado puede ser difícil de controlar. La otra diferencia es que cuando uno toma pedículos grandes, al menos en mi caso, yo siempre tengo que usar stapler, pero en cirugía abierta uno usa stapler o suturas. De manera que hay algunas diferencias. Hablamos de las reacciones hepáticas menores. Vamos a hablar ahora de las reacciones hepáticas mayores. Cuando uno trata de introducir una técnica, tiene que hacerse unas preguntas. ¿Esto es técnicamente factible de hacer? Número uno. Número dos, ¿cuáles son los costos? Porque si se puede hacer, pero los costos son inmensos, no es un programa que va a tener mucho éxito en el hospital. Y lo tercero, tal vez lo más importante, es si los resultados oncológicos son similares. Entonces, este es el papel de Rubén, donde analizaron en el 2016 todas las series comparativas de reacciones hepáticas que habían disponibles. Y ustedes ven que en la gran mayoría de las veces los cirujanos mostraron que habían resultados equivalentes. En la gran mayoría de veces, en cuanto a transfusión, pérdida de sangre, estadía hospitalaria, tiempo operatorio, favorecían a la laparoscópica y muy poquitos favorecían a la técnica abierta. Cuando Rubén hizo el análisis completo, el metaanálisis completo de esto, los resultados de su artículo muestran que en cuanto a complicaciones, poniendo todos estos papeles en una evaluación final, las complicaciones, en cuanto a complicaciones, la laparoscopia ofrece menos complicaciones perioperatorias. En cuanto a sangrado intraoperatorio, la laparoscopia ofrece menos sangrado. Necesidad de transfusiones fue similar. Tiempo operatorio fue similar. Estadía hospitalaria fue mejor en la técnica laparoscópica y la tasa de márgenes positivos fue similar entre las dos técnicas. De manera que eso va posicionando aún más la técnica laparoscópica como la técnica preferida para estas cirugías. Este es un estudio publicado este año por Moa Bujilal, donde él cogió todas las series grandes, tenía que tener creo que al menos 50 en cada caso de hepatectomía mayor. En este caso, nosotros participamos con los datos de nosotros simplemente puso de los centros grandes los que hacían cirugía hepática mayor y que habían reportado técnicas de laparoscopia y técnica abierta. Y lo que mostró de nuevo aquí en cuanto a duración de la cirugía, la técnica de nosotros es esta, fue la única donde la técnica laparoscópica fue más corta que la derecha, favorecía a la técnica abierta, o sea, la técnica abierta, la cirugía duraba menos. En cuanto a pérdida de sangre, ustedes ven, no hay diferencia. Esa no fue la experiencia de nosotros, pero esta es la técnica. Estos fueron papeles de Francia, de Inglaterra, de Corea, de Japón.
En cuanto a la duración hospitalaria, favoreció a la técnica laparoscópica. De nuevo, esto son cirugías laparoscópicas mayores. En cuanto a las aplicaciones perioperatorias, favorecía a la cirugía laparoscópica. Entonces, de nuevo, se está posicionando, al menos en trabajos de centros de referencia, que la cirugía hepática mayor se puede hacer laparoscópica y cada vez tiene más peso. Este es el trabajo que nosotros publicamos en el 2014, donde ustedes ven que en el análisis multivariado en cuanto a complicaciones Clavien 3, 4, 5, obviamente el peor efecto para las complicaciones fue cirrosis, seguido de enfermedad obstructiva crónica y seguido por el abordaje abierto como parte de las complicaciones 3, 4, 5. Entonces, contesto la primera pregunta, ¿es técnicamente factible? Yo diría que sí, con resultados perioperatorios al menos equivalentes, si no un poco mejores en centros de referencia grandes. En cuanto a costos, no hay mucho en costos, realmente en Estados Unidos es difícil conseguir eso porque las compañías de seguros vienen y dicen, pero si este es el costo de una cirugía, porque usted me está cobrando a mí $50,000. Entonces, si el costo son $10,000 para ustedes, entonces es muy difícil conseguir esos costos, pero yo creo que al final eso es lo que es importante y al menos pues yo estoy agradecido con mi institución que me permitió reportar esto. Nosotros publicamos esto este año en HPV. Y esto fue en Emory, y eso de nuevo, esto tiene que ser local. El costo de una cirugía hepática, de una hepatectomía derecha abierta va de $33,000 y este es el nuevo costo de nosotros después de la introducción de algunos cambios de los que comenté ayer, que son 2/3 partes de ese costo. O sea que nosotros pudimos disminuir los costos. Esto es una realidad y esto es lo que se está viviendo en este momento y sobre todo fue a expensas de la disminución de los costos intraoperatorios, que son muy similares los costos intraoperatorios, pero los costos posoperatorios, que son los que muestran en gris, son infinitamente inferiores. La gente va más rápido para la casa, necesita menos ayuda. Lo que es importante también es que nosotros vimos cuál era la variación de los costos en el tiempo y no es que porque entonces uno podría decir, no es que la curva de aprendizaje al principio nosotros nos demorábamos mucho y ya ahora nos demoramos menos, tenemos el sistema mejor. En realidad los costos no han variado mucho durante el tiempo, ha sido como una constante. Entonces, en cuanto a costos, puedo decir con mucha tranquilidad que los costos en nuestro caso favorecen el abordaje laparoscópico. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los resultados oncológicos? Voy a mostrar algunas series. Esta es una serie del grupo de Assam Medical Center, donde muestra que en tumores menos de 5 centímetros, que son los que trasplantas, los resultados oncológicos a largo plazo en cuanto a sobrevida no difieren entre técnica laparoscópica o abierta. Un poco, esta curva es negativa en cuanto a la significancia del valor P, y es la recurrencia libre de enfermedad, no es significativo. Fuera de eso, ellos reportan que la técnica laparoscópica tuvo mejores resultados en cuanto a tasa de transfusión, tiempo operatorio, morbilidad y estadía hospitalaria. El mismo trabajo hecho en Canadá, en un match de 2:1, muestra que no hay diferencia, y ustedes ven aquí los valores, no hay diferencia en cuanto a sobrevida o a sobrevida libre de enfermedad en pacientes con carcinoma hepatocelular pequeño en cuanto a la técnica laparoscópica y abierta. Lo mismo y lo otro que mostraba era que la técnica laparoscópica tuvo mejores resultados en cuanto a morbilidad, hemorragia intraoperatoria, tasa de readmisión y estadio hospitalaria. De manera que muchos de estos trabajos, a pesar de que lo que quieren mostrar son los resultados oncológicos, muestran que los resultados perioperatorios siempre tienen la tendencia para la laparoscopia de ser un poco mejor que la abierta. Son metaanálisis de pacientes con resección laparoscópica versus resección abierta para metástasis colorectales, y ustedes ven el diamante siempre en esta parte, en la mitad, lo que muestra que no hay diferencia en cuanto a resección R0, no hay diferencia en cuanto a los márgenes de resección y no hay diferencia en los sitios de recurrencia.
Y aquí básicamente lo que está mostrando es sobrevida global en cuanto a varias series que muestran en sobrevida global resultados muy similares entre la técnica abierta y la técnica laparoscópica, y lo mismo en cuanto a la recurrencia libre de enfermedad, resultados muy similares. La tendencia, todo lo que uno ve es que los resultados son de nuevo muy similares, con la ventaja de que la técnica laparoscópica tiene mejores resultados en cuanto a hemorragia intraoperatoria y severidad de las complicaciones, algo que nosotros también hemos experimentado. La respuesta a la tercera pregunta, los resultados oncológicos, aparentemente son comparables. Dos cositas más, este es un artículo que acabamos de publicar nosotros en el American Journal of Surgery. Entonces, siempre hablamos de resultados oncológicos, costos, pero ¿qué pasa con esas heridas? ¿Qué pasa con esas incisiones que le hace uno a un paciente cuando le hace una hepatectomía derecha abierta versus laparoscópica? Este es un análisis que hicimos en Emory, 231 hepatectomías derechas. Seguimos los pacientes a través del tiempo y hubo formación de 13 hernias en esos pacientes. De esas 13, 2 fueron resultado de pacientes que tuvieron una hepatectomía laparoscópica y 11 fueron resultado de los pacientes que tuvieron cirugías abiertas. Y vean esto aquí, en cuanto ¿qué llevaron a los pacientes a tener las hernias? Entonces, ustedes pueden ver aquí el odds ratio, la mayor posibilidad, que lo que más hacía que el paciente tuviera hernia, obviamente, es enfermedad obstructiva crónica, todos sabemos eso, pero el segundo odds ratio fue la necesidad de hacer el abordaje por hepatectomía abierta. Entonces, con esto nos damos cuenta que los pacientes, que no es solamente lo que hace uno en la cirugía, sino a largo plazo las consecuencias de esa cirugía hacen que el paciente probablemente va a desarrollar otras complicaciones que no se evalúan durante el tiempo operatorio, pero son importantes a largo plazo. Y yo quiero que vean esto, no es solamente que los pacientes tienen más hernias, sino que el costo de arreglar esa hernia es mucho mayor cuando se ha hecho la hepatectomía abierta, porque obviamente las incisiones son más grandes, hay que usar mallas. Con estas simplemente la incisión por donde uno sacó el espécimen, hace uno una poquita disección y cierra primario. Entonces el costo de cerrar una hernia en menos de $10,000 si la hernia se produjo después de una laparoscopia, comparado a casi $20,000 si la hernia se ha producido después de una cirugía hepática abierta. Esta es la serie personal mía de hepatectomía derecha. Y esto lo nombramos porque las conversiones, nadie habla mucho de conversiones porque eso es algo un poco doloroso. Nosotros quisimos ser bastante transparente en cuanto a las conversiones. En 9 años de 112 pacientes hicimos conversión de 7 pacientes. Lo que es importante es esto: cuando pusimos los pacientes a los que pudimos completar la cirugía mínimamente invasiva contra los que le hicimos la conversión, obviamente uno está tratando de darle laparoscópico, el tiempo operatorio es mayor, la estadía hospitalaria es mayor. No quiere decir que no tenga que convertir, es simplemente para ilustrar que los pacientes que se les hace conversión a cirugía abierta es un poco más complicada la recuperación. Y esto fueron los 7 casos detallados por qué tuvimos que convertir, y observen que ninguno fue por sangrado, nunca convertimos a sangrado, siempre hacemos lo que Rubén explicó: cuando caemos en sangrado lo controlamos laparoscópico. Lo que ustedes van a ver allí es que la mayoría de los pacientes se han operado después de una colectomía, entonces el aumento está pegado al hígado, o el colon está pegado al hígado, y es difícil, es por falta de progresión realmente en la disección inicial. ¿Cuál es la curva de aprendizaje para reacción hepática mayor? Yo creo que estoy un poquito mal de tiempo, entonces simplemente este es un estudio de Abu Hilal donde muestra que, y es el CUSUM, una estadística que hace simplemente para decir que basado en su estudio, la curva de aprendizaje necesaria para disminuir la conversión es más o menos de 50 pacientes.
En resumen, la reyección hepática laparoscópica ha tenido aceptación en reyecciones menores y esto a través de los ensayos clínicos controlados del Oslo Comet, del cual les comenté. En reyecciones hepáticas mayores y a pesar de la naturaleza retrospectiva de los análisis, parece que los resultados perioperatorios son mejores o al menos equivalentes sin incrementar costos y sin sacrificar la extensión oncológica. Todavía debe considerarse en fase exploratoria, al menos fuera de los grandes centros de referencia. El entrenamiento formal sigue siendo el reto más difícil de la aplicación de esta cirugía. La hepatectomía derecha laparoscópica o la hepatectomía mayor se puede hacer con una tasa de conversión baja y las hernias a largo plazo y el reparo de esas hernias deben adicionarse a la comparación de la técnica abierta con la técnica laparoscópica. De nuevo, muchas gracias por su atención y por la invitación y por toda la amabilidad que han tenido con nosotros. Muchas gracias.